Eh, es un gusto tenerlos nuevamente en el coloquio, en este coloquio de manera virtual. Sí, hoy tenemos la presentación de Enrique Vázquez. Yo no sé esto, ahí está Vladimir, que lo pudiera presentar, por favor. Adelante, Vladimir. Sí, claro, gracias, Nisim. Muy buenas tardes. Es un enorme placer presentar a nuestro querido colega y amigo, el doctor Enrique Vázquez Semadeni. Enrique es investigador titular C del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en Morelia, como ustedes saben. Es nivel 3 del SNI. Enrique hizo su licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y luego la maestría y el doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Eh, Enrique es un líder mundial en el estudio de la turbulencia, la termodinámica del medio interestelar, la naturaleza y la formación de las nubes moleculares y la consecuente formación de estrellas en ella. Prueba de su liderazgo han sido las casi 50 invitaciones que recibió para dar pláticas y reseñas en congresos y escuelas. Su obra cuenta con más de 6.600 citas, son típicamente papers de pocos autores en los que participa Enrique, y tiene un índice H de 46. Las aportaciones de Enrique fueron pioneras para entender el rol de la turbulencia en la producción de las nubes moleculares y la formación estelar en ellas. Más recientemente, como acababa de mencionar Enrique, quizás inspirado por la cosmología y la formación de galaxias, ya nos dirá, incluyó la gravedad en sus modelos y simulaciones, llevando esto a plantear un nuevo paradigma del colapso gravitacional jerárquico para las nubes moleculares, del cual justamente nos va a hablar hoy. Un paradigma muy, pero muy interesante, muy retador, y lo que creo que sigue es poner a prueba a través de observaciones. Y en ese sentido, el proyecto en el cual la UNAM está involucrado con el SLOAN 5, el Local Volume Mapper, me parece que podrá ser muy importante para justamente poner a prueba paradigmas como los que Enrique va a presentar el día de hoy. Pues gracias por aceptar la invitación, Enrique, y adelante, por favor. No, al contrario, muchas gracias, Vladimir. Siempre es un gusto regresar al Instituto de Astronomía, pues mi alma mater, donde hice mi tesis de licenciatura y bueno, y luego trabajé 9 años antes de venirme a Morelia. Ahora ya hace 20 años que estoy en Morelia, así que ya parece una fracción pequeña de mi vida profesional, pero fue muy enriquecedora y bueno, con grandes amigos. Y bueno, como decía Vladimir, entonces les voy a hablar de este paradigma que estamos proponiendo principalmente con mi grupo de investigación, en donde figuran varios de los colaboradores con los que hemos hecho estos trabajos que les voy a mencionar, y que se trata de algo que hemos llamado el colapso global jerárquico en las nubes moleculares. Y bueno, ya les voy a decir en qué consiste, pero básicamente en la idea de que, contrario a lo que hemos venido suponiendo y aprendiendo desde pues, la escuela de posgrado, las nubes moleculares pueden no estar en equilibrio, sino más bien estar en un proceso de colapso gravitacional global a escala de toda la nube, por lo menos las nubes moleculares que forman estrellas. Y bueno, entonces la idea es platicarles un poquito de en qué consiste el mecanismo y luego sus implicaciones sobre la evolución de la tasa de formación estelar, la formación de filamentos en nubes moleculares y la estructura de los cúmulos estelares que se producen en las nubes. Mis colaboradores son pues Javier Ballesteros, Gilberto Gómez, ambos de Liria, Aina Palau también, y también están Alejandro González Samaniego, alguien a quienes muchos de ustedes conocerán, hizo su doctorado ahí en el Instituto de Astronomía, después hizo un par de postdocs en la Universidad de California en Irvine, y después fue postdoc conmigo y ahora está felizmente iniciando una posición en el Centro de Física Teórica de Mesoamericano allá en Chiapas, así que pues esperamos que le vaya muy bien. Manuel Zamora Vilés fue estudiante doctoral mío y ahora ya es catedrático en el CONACYT, en el CONACYT, bueno, catedrático CONACYT en el INAOE, y Vianey Camacho, que se doctoró hace poco y ahora también está haciendo un postdoc en el INAOE. Marina Kunkel, que nos ha proporcionado con datos muy interesantes sobre el cúmulo estelar en Orión. Y bueno, digamos que el sumario, el índice de esta charla es que primero
quisiera hacer notar que la filosofía que voy a mantener es tratar de mantener el punto de vista sencillo para tratar de maximizar la perspectiva. Básicamente todo lo que les voy a, de todo lo que les voy a hablar hoy es esencialmente gravedad contra retroalimentación estelar en fotones ionizantes provenientes de las estrellas masivas. Esa es la esencia del modelo este. Y bueno, voy a empezar con un poco de historia y luego les voy a platicar acerca de cómo funciona el colapso jerárquico global y luego implicaciones tanto en, primero que nada, en cómo se van desestabilizando diferentes escalas de masa dentro de las nubes moleculares, porque en este colapso jerárquico hay una jerarquía de colapsos. El colapso es jerárquico precisamente. Primero se desestabiliza la nube a gran escala y poco a poco se van desestabilizando regiones más pequeñas dentro de la nube. A continuación les voy a hablar de la evolución de la tasa de formación estelar, la formación de filamentos y finalmente, si nos da tiempo, sobre la formación de cúmulos estelares y la estructura que resulta como consecuencia de este mecanismo de colapso jerárquico. Y bueno, entonces entrando con un poco de historia, quisiera hablarles de un poco de cómo nació un mito, el mito de que las nubes moleculares tienen que estar en equilibrio. Y yo definitivamente, después de haber sido creyente, fuerte, ferviente creyente de ese mito, hoy en día considero que no es así. ¿Cómo salió esto? Bueno, por allá de los años 70 se descubrieron los anchos de línea supersónicos en las nubes moleculares. Wilson y Penzias, precisamente los mismos que descubrieron la radiación de fondo, también descubrieron las líneas del monóxido de carbono y descubrieron que son supersónicas en las nubes moleculares. Y una de las primeras interpretaciones a estos anchos de línea supersónicos de las nubes moleculares es que las nubes, se encontraban en colapso global, en colapso gravitacional. Desafortunadamente, ese mismo año, el mismo año en que Goldreich y Quandt propusieron que las nubes se podían encontrar en colapso, Zuckerman y Palmer dijeron que no podía ser así. Y dieron dos argumentos que hasta la fecha persisten. Todavía el año pasado salió un paper de Krumholtz y McKee en donde atacan el punto de vista nuestro de colapso de las nubes, basado sobre todo en este argumento, que la tasa de formación estelar sería demasiado grande si las nubes completas estuvieran en colapso gravitacional. El argumento era muy sencillo, se pensó, si yo agarro toda la masa molecular en la galaxia y la divido por su tiempo de caída libre, me da una tasa de formación estelar algo así como de 300 masas solares por año, y esta tasa de formación estelar es mucho mayor que la observada, es como 2 órdenes de magnitud mayor, porque la tasa observada son como 3 masas solares por año aproximadamente. Por otro lado, también argumentaron que si las nubes estuvieran en contracción gravitacional, uno debería de ver un corrimiento sistemático entre las líneas de emisión producidas en las partes centrales de las nubes, por ejemplo, en las zonas donde se están formando las estrellas, y las líneas de absorción producidas en la parte externa de las nubes, porque la parte externa debería estar cayendo hacia la parte interna, y entonces entonces uno debería de ver que la parte externa está corrida al rojo con respecto a la parte interna. Y como no se observaba eso, entonces dijeron, no puede ser. Entonces lo que sugirieron Zuckerman y Evans en el 74 es que más bien estos anchos de línea supersónicos a lo que corresponden son a movimientos supersónicos, pero microscópicos, básicamente movimientos turbulentos, turbulencia microscópica. Y ya vamos a ver por qué tiene que ser microscópica, esencialmente porque esta turbulencia, su papel fundamental tendría que ser el de dar soporte contra la autogravedad de las nubes y aumentar su presión total, ¿no? Entonces, la presión turbulenta se añadía a la presión térmica, y entre las dos, y tal vez la presión de rayos cósmicos y la magnética, podrían soportar a las nubes en contra de su autogravedad, porque este argumento de aquí dijo que las nubes no podrían estar en colapso gravitacional. Eso sucedió por allá de los años 70. Y así nació, pues, lo que yo llamo que es el mito del soporte de las nubes moleculares y el equilibrio de las nubes, que las nubes deberían de encontrarse en equilibrio.
Bueno, sin embargo, pues en los últimos años, en los últimos 12, 13 años, pues nosotros hemos empezado a empujar fuertemente la idea de que después de todo, Goldreich y Quandt podían tener razón. Para mí, la historia empezó más o menos acá hace unos 16 años en un congreso sobre la función inicial de masa en Spineto, en Italia, un lugar precioso, una abadía, en donde platicando con Lee Hartman, me dijo, ¿sabes, Enrique? Y así tal cual me lo dijo, yo, te vas a reír, pero simplemente estoy regresándome a la base, a las bases. Estoy haciendo simplemente colapso gravitacional. Y yo me quedé pensando, pobre Lee, ¿qué le habrá pasado si todo el mundo sabe que es turbulencia, ¿no? Yo estaba convencido de que lo que determinaba todo era turbulencia, de que la turbulencia soportaba las nubes, etcétera. En esa época yo hacía simulaciones de nubes supersónicamente turbulentas y veía cómo la tasa de formación estelar era regulada por la intensidad de la turbulencia. Pues unos casi 10 años después, en otro congreso que se llama The Early Phase of Star Formation, la fase temprana de la formación estelar, que es una serie de conferencias bianuales, y yo estaba diciendo ya totalmente convencido, es colapso gravitacional. Y Paolo Padoan, que estaba por ahí, me dice, pero Enrique, ¿qué te pasó? Así como que si me hubiera yo caído y hubiera tenido un accidente y me hubiera golpeado la cabeza y hubiera olvidado todo lo que sabía yo, ¿no? Bueno, ¿cómo fue que llegamos a esto? Pues primero me empecé a dar cuenta de que la turbulencia supersónica implica relaciones de escala. Si uno conoce de turbulencia, por ejemplo, sabe que la turbulencia de Kolmogorov tiene un famoso espectro de energía, en donde la energía, como función del número de onda, escala como el número de onda a la menos 5 tercios, y eso implica que la dispersión de velocidades en una región de tamaño L o R escala como el tamaño a la 1/3. Eso es para turbulencia incompresible como en la Tierra. Pero la turbulencia supersónica implica un escalamiento similar, pero con un exponente de 1/2. Es decir, la dispersión de velocidades turbulenta debe de escalar como el tamaño de la región a la 1/2. Y esto es muy similar a una de las relaciones muy conocidas de Larson para las nubes moleculares, que es la relación de ancho de línea contra tamaño, porque justamente se encuentra esto. Yo, de hecho, estaba convencido, hasta esa época más o menos, que esta relación de Larson era una manifestación de la turbulencia supersónica en las nubes. Y, de hecho, ¿cómo se debería de ver? Entonces, si uno pasa la R a la 1/2 dividiendo a la dispersión de velocidades, como está graficado aquí, entonces este cociente, que ahora le llamamos nosotros cociente de Larson en nuestros artículos recientes, debería de ser constante, en particular independiente de la densidad columnar. Sin embargo, y esto es resultado de simulaciones y de observaciones de las nubes en la parte externa de la galaxia. Y en efecto, Padoan, en un paper del 2016, dice, miren, aquí está, la dispersión de velocidades entre el tamaño de la 1/2 es constante. Desafortunadamente, estas nubes no representan a la mayoría de las nubes en el universo. La mayor parte de las nubes más bien escalan, como dijo Mark Heyer y sus colaboradores, es de tal manera que este cociente de Larson, dispersión de velocidades entre R a la 1/2, escala más bien como la densidad columnar a la 1/2. Entonces, este punto, este triángulo, sería el valor que correspondería a la relación de Larson cuando esto es constante y al valor observado para este cociente. Sin embargo, cuando Heyer, esto venía de observaciones más antiguas en donde el rango dinámico de la densidad columnar estaba muy restringido, pero cuando Heyer rehizo un catálogo de nubes moleculares en 13CO, que es un trazador bastante ópticamente delgado y que por lo tanto nos permite tener un buen rango dinámico en densidad columnar, encontró que lejos de ser constante, este cociente escala como la densidad columnar a la 1/2. Y esto se puede interpretar simplemente como o equilibrio virial o simplemente como equipartición entre la energía turbulenta y la energía gravitacional, o la energía cinética, para no llamarle turbulenta. Otros problemas de la turbulencia es que la turbulencia no es microscópica como Zuckerman y Evans se la imaginaron.
Hoy en día sabemos que la turbulencia está dominada por los movimientos a gran escala. Por ejemplo, en este paper de Brunt y compañía de 2009, se demostró que la componente principal de la dispersión de velocidades, es decir, quien contribuye de manera dominante a la dispersión de velocidades en las nubes moleculares, son movimientos a escala de las nubes completas. Ellos hicieron una serie de simulaciones. Aquí se ven la misma simulación. La izquierda estaba forzada a turbulencia a escalas pequeñas, la del medio a escalas intermedias y la de la derecha a escalas grandes. Y estas son nubes reales. Y ellos aplicaron la técnica de análisis de componentes principales para encontrar la componente principal que contribuía a la dispersión de velocidades y encontraron que era una cosa que ellos le llamaron un dipolo, es decir, algo así como dos movimientos principales a escala de toda la nube. Es decir, esto es todo lo contrario de turbulencia microscópica, en donde es decir, a pequeña escala, en donde los movimientos turbulentos, los vórtices, los remolinos, los choques, ocurren a escalas mucho más pequeñas que las de la nube. En realidad se puede ver que este es la componente principal 2, que es la dominante, y se puede ver que es esencialmente un dipolo. Una parte va y una parte viene. Bueno, entonces no funciona la turbulencia microscópica. Y todavía más importante es que las simulaciones numéricas que se han hecho, en particular por nosotros y por varios otros grupos, de formación de nubes, muestra que la turbulencia que se genera durante el ensamblaje de las nubes no es tan intensa como la que se reporta supuestamente para las nubes. Y en particular, la turbulencia no tiene suficiente energía para contrarrestar a la energía gravitacional de las nubes y evitar su colapso. Solamente produce una población de densidades, de fluctuaciones de densidad moderadas. Entonces, esto lo que significa es que la turbulencia inherente a la formación de las nubes moleculares no es suficiente para evitar que se formen, que procedan al colapso gravitacional. Por otro lado, observacionalmente cada vez hay más evidencia de que hay flujos de colapso, pero es decir, como de caída en múltiples escalas simultáneamente, y como digo, en particular a través de filamentos en las nubes moleculares. Y aquí, pues nada más seleccioné algunos de los artículos que han salido, digamos, en los últimos 10 años, pero hay muchísimos más, en donde se muestra, por ejemplo, flujos filamentarios de acreción en una nube infrarroja oscura. Aquí hay un paper de Alessio Traficante en donde se pone a probar las relaciones de Larson y concluye que son colapso gravitacional. Un paper de Álvaro Acar en España y Joao Alves que habla de colapso gravitacional de toda la nube molecular de OMC1, etcétera, ¿no? Entonces, la evidencia observacional también empieza a indicar que las nubes moleculares, que ahora se sabe que son muy filamentarias, tienen flujos de manera que el gas fluye a lo largo de los filamentos y alimenta los hubs de manera muy similar a como en cosmología la red cósmica alimenta digamos, los hubs donde se forman los cúmulos galácticos, ¿no? Y bueno, entonces ya para entrar en materia, un punto fundamental para que hay que recordar de la dinámica de fluidos es que si queremos aumentar la densidad de una parcela lagrangiana de fluido, esto es lo que representa la densidad de la derivada lagrangiana de la densidad, es decir, siguiendo al fluido, no es más que el negativo de la densidad misma multiplicando a la divergencia de la velocidad. La divergencia de la velocidad precisamente es eso, es como la velocidad diverge de un punto dado. Una divergencia negativa es una convergencia. Y por lo tanto, para que haya un incremento de densidad en un punto dado del medio interestelar, se necesita que el campo de velocidad converja a ese punto. Es decir, tenemos que mover el material de los alrededores y transportarlo a la zona densa que se va a volver nuestra nube. Esto es muy contrario a la idea estática que tenemos de las nubes, en donde las pensamos como objetos que ahí están, ¿no? Están quietos. No, el material ha tenido que fluir de cierta distancia de los alrededores hacia la nube.
Bueno, y con esto, pues entonces les resumo brevemente, y ahorita vamos a ver cómo funciona el mecanismo del colapso jerárquico global. La idea es que precisamente en el medio neutro o ionizado tibio en la galaxia hay movimientos que pueden ser impulsados por turbulencia, por explosiones de supernova, o bien a gran escala por el potencial gravitacional de los brazos espirales estelares a los que cae el gas, ¿no? Y entonces eso genera flujos compresivos que disparan una inestabilidad térmica del gas tibio al gas frío. Y esto pues se ha estudiado mucho, pero ahora, ¿qué sucede? Cuando el gas transita de la fase tibia a la fase fría, la densidad aumenta por un factor de aproximadamente 100 y la temperatura se cae por el mismo factor porque la presión permanece más o menos constante. Esto implica que la masa de jeans, que va como la densidad a la -1/2 veces la temperatura a la 3/2, se cae estrepitosamente como por un factor de 10⁴. Y esto es muy, de nuevo, como decía Vladimir, tiene mucha analogía con el caso cosmológico, cuando la materia bariónica se desacopla de la radiación y entonces su masa de jeans se cae también estrepitosamente. Aquí pasa esto, pero por una inestabilidad térmica que condensa al gas, enfriándolo y haciéndolo más denso. Pero ahora bien, ¿qué sucede? Si la nube baja, entonces, si la masa de jeans disminuyó tanto, entonces la masa de jeans disminuyó, entonces, pues eso es justamente lo que está pasando. En el gas denso frío, la masa de jeans es mucho menor. Esto no es nada nuevo. Hoyle se dio cuenta en 1953 y precisamente tiene un paper en donde habla de cómo, según la nube ahora se vuelve autogravitante y se empieza a contraer, y mientras se va contrayendo, la densidad aumenta todavía más. Las nubes moleculares son isotérmicas aproximadamente, y entonces la masa de jeans continúa disminuyendo. Entonces, según la nube se contrae, la masa de jeans sigue disminuyendo, y esto nos lleva a que cada vez estructuras de menor masa se puedan colapsar. Ahora bien, el colapso se vuelve filamentario porque la nube entonces al contraerse va reduciendo su masa de jeans de manera que la misma masa de la nube cada vez constituye un mayor número de masas de jeans. Si tenemos muchas masas de jeans en una nube, eso significa que la presión térmica se vuelve despreciable, por lo menos a escala de la nube, y el colapso se vuelve anisotrópico. Y esto de nuevo es lo que pasa en la cosmología, en particular pasa con la materia oscura, y esto es lo que forma los filamentos de la red cósmica. Bueno, las nubes moleculares hoy se sabe que son altamente filamentarias, y entonces en nuestro escenario los filamentos de las nubes son precisamente el equivalente de las nubes moleculares de la red cósmica, digamos, ¿no? Y esto lo dijimos en un paper con Gilberto Gómez en el 14. Y ahora, tienen tiempos de vida que son del orden del tiempo de caída libre, pero de la estructura grande, no del tiempo de caída libre local. Voy a regresar a eso. Y esto a lo que nos lleva es un colapso multiescalas. Es decir, se empieza a contraer la escala grande, pero según se contrae, la masa de jeans disminuye y entonces ahora cada vez masas más pequeñas se pueden colapsar y esto nos lleva a una fragmentación. Y entonces lo que tenemos es un colapso son colapsos de pequeña escala dentro de colapsos a gran escala. Y además, esto quiere decir que la tasa de formación estelar aumenta y las regiones de formación de estrellas masivas aparecen tarde cuando los núcleos densos a donde está cayendo el material de los filamentos ya han adquirido masas y densidades suficientemente grandes. Esta es una simulación numérica del mecanismo, claro, como que está medio de stop motion, pero ahorita se vuelve a presentar ya más continua. Y entonces, esta es una simulación precisamente de flujos convergentes, en donde los flujos convergen uno contra otro, perpendiculares al plano de la pantalla, y en la pantalla se forma la nube, que se ve que entonces se empieza a contraer y empieza a fragmentar, como ustedes pueden ver, aunque creo que tener que transmitir la animación hace que se vea mucho más lenta y pausada, pero ustedes se dan una idea. La nube se está contrayendo, la formación estelar se da
en varios sitios de la nube, no en uno solo. ¿Por qué? Porque la turbulencia y la inestabilidad térmica, eso sí, nos permitieron producir muchos centros de colapso, no uno solo, y eso es fundamental. También pueden ver que la estructura se vuelve filamentaria con grumos en donde se intersectan los filamentos. Bueno, entonces quisiera ahora yo pasar un poquito más a cómo es este proceso de la fragmentación de Hoyle, pero en presencia de fluctuaciones turbulentas. Como dije, entonces Hoyle ya había notado desde su paper del 53 que como la masa de Jeans va como la temperatura a la 3 medios veces la densidad a la menos 1 medio, según una nube isotérmica se contrae, pues la masa de Jeans decae como ρ a la menos 1 medio. Y esto pues nos lleva a producir fragmentación. Pero ahora bien, entonces esto lo que quiere decir es que la masa de Jeans promedio en la nube va decreciendo. Si la nube tiene aparte turbulencia, pero no una turbulencia así brutal que pueda contrarrestar el colapso de la nube, solamente turbulencia que nos produce fluctuaciones de densidad. Lo que nos interesa es estas fluctuaciones de densidad son las que pueden colapsar y entonces nos interesa ver cómo la masa de estas fluctuaciones de densidad compara con la masa de Jeans instantánea en la nube. Y entonces lo que es interesante es ver cómo va la masa de Jeans al nivel de densidad de la fluctuación de densidad típica. Ay, perdón. Y entonces eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo según la nube se contrae y yo tengo... entonces la nube se contrae, tiene una cierta densidad promedio, tiene una turbulencia que me produce fluctuaciones de densidad y yo puedo ver cómo va evolucionando con el tiempo durante el colapso la masa de Jeans a la densidad típica de estas fluctuaciones de densidad. Y bueno, eso lo pudimos hacer en un paper del año pasado en donde pusimos ya junto todo el paradigma, porque afortunadamente en un paper del 2014, Hirigidis y compañía dieron un ajuste a cómo crece, cómo se contrae, cómo se evoluciona el radio de una esfera que se está colapsando en función de su radio inicial. Entonces, esta es una ecuación que nos dice cómo va el radio de una esfera que se colapsa como función del tiempo, en donde el tiempo está expresado en unidades del tiempo de caída libre de la densidad inicial, y este parametrito A no es más que una constante que hace que el fit sea suficientemente bueno, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la ecuación que nos describe cómo evoluciona el radio de una esfera en colapso gravitacional. Pero si conozco la esfera, el radio, y conozco la masa, conozco la densidad, entonces también conozco cómo va su densidad como función del tiempo. Y si conozco la densidad como función del tiempo, también conozco la masa de Jeans como función del tiempo, que está aquí. Y si conozco la masa de Jeans, ahora esa es la masa de Jeans a la densidad promedio de la nube. Esta es la masa de Jeans a la densidad de la fluctuación de densidad típica, y esto incluye un factorcito aquí del número de Mach, porque la fluctuación de densidad turbulenta va como el número de Mach al cuadrado. Entonces, esta es la masa de Jeans en las fluctuaciones típicas de densidad en la nube, en las fluctuaciones turbulentas de densidad en la nube. Entonces, esto es cómo evoluciona la masa de Jeans a la densidad de estas fluctuaciones, y por lo tanto, también puedo invertir esta ecuación, y esta es la masa de Jeans como función del tiempo, pero si yo la invierto, entonces lo que puedo encontrar es cuál es el tiempo que se tarda en colapsar una estructura, cuál es el tiempo para que se empiece a colapsar, no que se tarde a colapsar, perdón. ¿Cuál es el tiempo para que se empiece a colapsar? Es decir, para que se desestabilice una región de masa m, como está aquí indicado. Entonces, mu es la masa de la nube normalizada a la masa de Jeans inicial multiplicada por el número de Mach, pero a final de cuentas, entonces, esto es el tiempo necesario para que una región de masa m se desestabilice. Y mostrándola, entonces, esta es una gráfica que nos muestra precisamente esa dependencia. Esta es la masa de una fluctuación inicial dada, y este es el tiempo que se tarda en desestabilizarse esa nube. Y entonces lo que es esta fluctuación de densidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, y
son varias curvas porque esto depende del número de Mach de la turbulencia. Entonces, por ejemplo, para turbulencia con número de Mach 2, entonces una nube con la mitad de, o una fluctuación turbulenta con una masa igual a la mitad de la masa de Jeans de la densidad inicial, se colapsa en aproximadamente 1/10 del tiempo de caída libre de la nube inicial. Y si yo voy considerando nubes o fluctuaciones de densidad de masas menores, veo que se tardan un tiempo mayor en colapsarse. Una fluctuación de masa cero, pues se colapsa en el tiempo inicial, en el tiempo de caída libre de la nube completa. Es decir, una fluctuación de masa cero, pues no colapsa más rápido que la nube completa, sino que termina pues, de colapsarse cuando terminó de colapsarse la nube completa. Pero una fluctuación de masa finita termina su colapso, empieza a colapsarse después de que empezó a colapsarse la nube, pero lo termina antes. Es decir, el colapso es un colapso altamente asíncrono. Es un colapso en donde la nube se está colapsando en su propio, cada estructura se está colapsando en su propio tiempo de caída libre, pero su colapso inició desfasado, dependiendo de su propia masa. Las estructuras de masas más pequeñas empiezan su colapso más tarde, y eso es lo que está graficado en esta curva. ¿Qué implica esto? Bueno, para empezar, este escenario es un escenario evolutivo. Y esto es contrario a todos los modelos que existen hasta ahora para la tasa de formación estelar, porque todos están basados en la idea de que la turbulencia o los campos magnéticos le dan soporte a las nubes y entonces las nubes están en un estado casi cuasi estacionario. Pero entonces esos son modelos en donde las nubes simplemente van consumiendo su gas a una tasa dada, fija, y no hacen nada más que eso, ¿no? No tienen una evolución. Por el contrario, en nuestro caso, las nubes empiezan a contraerse, empiezan a formar estrellas más tarde y todavía más tarde son destruidas por sus propias estrellas, pero las nubes transitan de ser regiones de formación estelar de baja masa a regiones de formación estelar de alta masa según van evolucionando. El colapso empieza a las escalas grandes, como dije, y se propaga, ¿no? Como que se contagia hacia las escalas pequeñas según avanza el tiempo. Las escalas pequeñas no son más que como que las puntas del iceberg de las escalas grandes, y ahorita justamente estamos a punto de enviar un artículo en donde mostramos que toda nube que se esté colapsando siempre tiene una cierta región central que parece gravitacionalmente estable. ¿Por qué? Porque es más chica que la longitud de Jeans de la nube. La tasa de formación estelar se acelera, pero no para siempre, sino que como empieza a formar estrellas y cada vez estrellas más masivas, en cierto momento el feedback de las estrellas masivas es capaz de destruir a la nube. Ahora, las fluctuaciones turbulentas de densidad permiten una fragmentación tipo Hoyle, porque resulta que este escenario de Hoyle fue criticado en su tiempo por varias razones que no tengo tiempo de comentar, pero la presencia de fluctuaciones no lineales debidas a la turbulencia permiten que sí se lleve a cabo la fragmentación de Hoyle. Y la desestabilización es secuencial, ¿no? Por supuesto, esto tiene problemas. El cálculo que les mostré es muy idealizado, utiliza geometría esférica e ignoré la acreción, a pesar de que la acreción es esencial en este modelo, pero digamos, para ilustrar la secuencia temporal, el calculito nos permitía verlo. Bueno, entonces con estas ideas, no sé de hecho si alguien tuviera alguna pregunta hasta ahorita, ya voy a entrar ya a las consecuencias del escenario, pero si alguien tuviera una pregunta, con todo gusto, podría ser el momento. Ajá, veo una mano levantada, ajá, adelante. Hola, ¿qué tal? Te habla Jesús acá. Jesús acá habla Jesús. ¿Qué tal? Muy bien. La pregunta es, la parte esta, ¿se han considerado otros efectos que pueden ser relevantes, como campos magnéticos, cómo es la evolución del momento angular a la medida que se va colapsando, presiones externas dentro de esa masa de Jeans que está colapsándose? Sí, de hecho, en realidad, pues sí, todas las hemos considerado, y en realidad, pues es muy buen punto.
Los campos magnéticos, fíjate que nosotros hemos llegado a la conclusión de que deben de ser un efecto de segundo orden. Es decir, Krocher en su review del 2012 hace un resumen de las observaciones en donde muestra que la gran mayoría de las nubes y sus núcleos densos son magnéticamente supercríticos, de manera que el campo magnético no puede impedir el colapso. Una de las grandes preguntas en la comunidad es cómo las nubes llegan a ser magnéticamente supercríticas, pero dentro del escenario y de hecho en un paper de Lee Hartman de 2001, está perfectamente explicado cómo la acreción de material a lo largo de líneas de campo y con condensación de la fase tibia a la fase fría en la parte central, permite crear nubes que aumentan su cociente masa-flujo, es decir, aumentan el cociente de su energía gravitacional a energía magnética, sin modificar el flujo magnético. Y entonces, en realidad no hay ningún impedimento para que las nubes aumenten su cociente masa-flujo hasta que se vuelven magnéticamente inestables, digamos, ¿no? Pierden su soporte magnético. Y Hartman y compañía en ese paper mostraron que eso ocurre más o menos cuando las nubes están transitando de ser atómicas a ser moleculares y también cuando se están volviendo gravitacionalmente inestables. Entonces, el campo magnético, en nuestra opinión, es como un efecto de segundo orden. Por supuesto que sí tiene efectos, pero más bien, en mi impresión, es ver qué le pasa al campo magnético durante el colapso. No voy a poder hablar de eso ahorita, sí, y luego tal vez puedo mencionarlo. El momento angular ciertamente sí lo hemos trabajado. Justamente una de mis estudiantes se acaba de recibir de la maestría con un paper al respecto. Es un poco largo para mencionarlo. ¿Y el último punto era cuál? Presión externa. La presión externa, ese es otro mito. Ese es otro Ok. mito. Ese es otro mito porque sí es muy importante. Porque en este diagrama, el de Heyer, aquí lo voy a mostrar, en este. Este diagrama de cociente de Larson, es decir, dispersión de velocidades entre tamaño a la un medio contra densidad columnar, el esta curva es para objetos que están en equilibrio virial. Objetos que están más arriba se pueden interpretar de dos maneras. Se pueden interpretar o bien como que no están en equilibrio y se están colapsando. Y entonces tienen, en particular, la línea de caída libre está un factor de raíz de 2 por arriba de esta. Está por aquí, que justamente es por donde se encuentra la mayoría de las nubes. Esto equivale a un parámetro virial, alfa, de 2 para los que conocen este parámetro. Mucha Enrique, gente, sí, dime. perdón, los que están arriba están en expansión, no en contracción. Eso es lo que se piensa, pero no necesariamente. Ok. Eso es lo que se piensa porque, primero, porque en realidad esto es energía cinética. Y esa idea de que tienen que estar en expansión es solo bajo la suposición de que la energía cinética está en turbulencia que genera presión que causa expansión. ¿De acuerdo? Pero esa es una suposición. También se puede demostrar muy fácilmente, y nuestras simulaciones lo muestran, que si tú tienes un colapso gravitacional, la línea de colapso gravitacional está un factor de raíz de 2 por arriba de la de equilibrio virial. Pero eso es colapso, son velocidades de colapso. Cuando muchas veces los observadores me preguntan qué me gustaría que midieran, y yo les contesto, midan el campo de velocidad como vector, por favor, porque no es lo mismo una velocidad que apunta para afuera que una velocidad que apunta para adentro, ¿verdad? Aunque pues tengan la misma energía. Una velocidad que tenga una energía igual a la energía gravitacional, pero que apunta para adentro, es caída libre. Una velocidad que apunta hacia afuera, que con la misma, pero con la misma energía que la energía gravitacional, eso es una energía que está dispersando la nube. Entonces, De acuerdo. todo depende de la suposición. Ahora, nosotros alegamos que algunas de estas nubes que tienen parámetros viriales bastante mayores que 2, incluso, pueden ser nubes que están siendo ensambladas, y de hecho eso lo mostró una de mis estudiantes,
y que están siendo ensambladas por una compresión externa, que puede ser el potencial gravitacional del brazo espiral, o puede ser una compresión por un choque, ¿no? Por una explosión de supernova. Y entonces su autogravedad todavía no es tan importante, pero están siendo comprimidas. Por eso, entonces, cuando los observadores me preguntan que qué quiero que midan, yo les contesto, sé que es difícil, pero si pueden, midan por favor el campo de velocidades, midan movimientos propios, midan para dónde apunta el campo de velocidad. Y entonces tú lo puedes interpretar como una presión confinante, que puede ser incluso presión RAM, o lo puedes interpretar simplemente como caída. Entonces, esta gráfica tiene muchas interpretaciones. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, esto lo discutimos por primera vez en el paper de Javier de 2011. Ok, bueno, entonces me regreso porque si no, no vamos a terminar. Pero muchas gracias por esa Sí, pregunta. si quiere, no, sí es mejor que dejemos las preguntas al Al final, final. por favor. Ok, Sí, de claro. acuerdo. Muy Adelante. bien. Bueno, entonces la tasa de formación estelar aumenta con el tiempo. ¿Por qué? Porque esto se está colapsando, el tiempo de caída libre se está haciendo menor, etcétera, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en particular, esto implica que las nubes evolucionan en el diagrama de Koenig-Schmidt. ¿Por qué? Porque el diagrama de Koenig-Schmidt es un diagrama de densidad superficial de formación estelar, de tasa de formación estelar, contra densidad superficial de gas. Pero si una nube se está contrayendo, está aumentando su densidad y está aumentando su tasa de formación estelar. Entonces, en un artículo de uno de mis ex estudiantes doctorales, Manuel Zamora Vilés, mostramos la evolución de una nube, por ejemplo, de 1000 masas solares en el diagrama de Koenig-Schmidt y hace justamente esto. Y pasa de manera muy interesante por el lugar geométrico de las nubes que observamos de baja masa, y pasa luego por el lugar geométrico de regiones de formación estelar masiva, como la nube de Orión, ¿no? Y es la trayectoria evolutiva. Ahora, el color indica cuánto tiempo hace desde que la nube pasó por ahí, suponiendo que se encuentra en su momento final. Y entonces esto está en mega años, y como ven, hace, digamos, como que hará unos 6, 8 mega años, estaba por aquí, era una nube de gas atómico difuso. Hace unos 3 mega años era una nube de formación estelar de baja masa. Hace un milloncito de años era una nube tipo Orión, y hoy en día no es nada, no queda nada, ¿no? Porque está despedazándose la nube. Tal vez lo que queda es una pequeña región H2, ¿de acuerdo? Esta es la trayectoria evolutiva de una nube de estas. Y estas nubes típicamente terminan sus vidas con un mini brote de formación estelar de acuerdo al modelo. Y este modelo no hace más que dejar que la nube se colapse, seguir la tasa de formación estelar de acuerdo a la densidad y añadir una tasa de fotoionización dada por un paper de Pepe Franco, precisamente. Entonces, esa es la trayectoria evolutiva de una nube en el diagrama de Koenig-Schmidt, por ejemplo. Luego, entonces, hicimos simulaciones numéricas de esto. Ahorita no voy a entrar en el detalle, pero son simulaciones numéricas de nubes formadas de nuevo, como la que les mostré hace un ratito, con un poquito más de turbulencia, de manera que la nube, la superficie esta que ustedes vieron en la simulación anterior, está ahora más doblada, etcétera. Pero, a final de cuentas, esta es una caja de 250 parsecs, esta es una regla de 160 parsecs. Aquí el tiempo está en unidades de 10 a la 4 años, así que estos son como 19 mega años, y ustedes van a ver cómo se forman varios cúmulos estelares por aquí, ¿no? Que después nosotros hemos estado comparando, por ejemplo, con algunos de los cúmulos en Orión. Y se me olvida darle clic. Y entonces así es como se ve, se forma un filamento, y en el filamento se forma el cúmulo. Por cierto, hay un paper muy interesante del grupo de Joao Alves, en donde se habla de que precisamente una de las nubes de Orión es muy filamentaria. Entonces, realmente este tipo de evolución no está para nada alejado de la realidad, y voy a regresar a esto. Aquí se forman en realidad 3 cúmulos. Al rato voy a regresar a discutir la evolución de estos cúmulos, y aquí empiezan las estrellas masivas a formarse en cada uno de los cúmulos, y cuando se forma una estrella suficientemente masiva, el gas es expelido, ¿no? Pero entonces esto
como la tasa de formación estelar aumenta por el colapso y después disminuye por el feedback, entonces si yo hago histogramas de la edad de las estrellas, del cúmulo, pues cuando empieza la formación estelar, digamos, en la simulación yo puedo ver cuánto tiempo hace desde que se formó la primera estrella. Entonces lo que estoy graficando aquí son histogramas de las edades de las estrellas en esa simulación. Por cierto, los puntitos cada uno era una estrella. Y yo puedo ver el histograma de edades a un cierto tiempo después de que se formó la primera estrella. Entonces, 1.5 megaaños después de que se formó la primera estrella, 3.5, 5.7, 6.7. Y como se puede ver, los histogramas de las nubes relativamente jóvenes, por ejemplo, una nube de 3.5 megaaños desde que formó su primera estrella, nos muestran que esto es la edad de las nubes, ¿no? Entonces, de las estrellas. Entonces, en 0 están las estrellas más jóvenes y estas son las estrellas que tienen 2, 3, 4 megaaños. Y como se ve, las más abundantes son las más recientes. Pero un poco de tiempo después, ya que las nubes empezaron a formar estrellas masivas que empiezan a destruir la nube misma, entonces la tasa de formación estelar baja y eso tiene como consecuencia que las estrellas más recientes ya no sean tan numerosas como las que se formaron en el pico de la formación estelar. Y entonces ahora vemos un histograma que tiene un cierto pico y este pico, según la nube evoluciona, el pico se mueve hacia edades más antiguas y eso compara muy bien, de hecho cuantitativamente bien, con observaciones de los histogramas de edades en diferentes nubes. Por ejemplo, aquí hay unos histogramas de edades de Pala y Staller, ya tienen algunos años, para 2 nubes en la región de Camaleón, y se puede ver cómo este histograma, pues de hecho se ve muy similar, llega hasta edades de 4 megaaños, las más numerosas son las que acaban de nacer hoy. Pero esta que tiene algunas estrellas más viejitas, ya hasta de 7 megaaños, esta puede que sea un outlier, ya empieza a caer y justamente es lo que se puede ver por aquí, ¿no? Más recientemente, con Alejandro González y con Marina Kunkel, estamos tratando de comparar las distribuciones de edad de la simulación, de edades de las estrellas en la simulación, con la distribución de edades con las estrellas en Orión D, que es esto. Y como se puede ver, corresponden bastante bien. Este es un paper que está en preparación con Alejandro González. Eso por un lado. Ahora, me gustaría tomarme un paréntesis de una transparencia para hablar de la famosa llamada la eficiencia de formación estelar por tiempo de caída libre. Este es un término que Mark Krumholtz y sus colaboradores han extendido muchísimo y hoy en día pues se ve mucho, se estudia mucho, se trata de medir mucho cuál es esta eficiencia. Krumholtz, desde que empujó este parámetro, ha dicho que universalmente se parece ser muy pequeña, del orden de unos cuantos %. ¿Qué es la eficiencia de formación estelar por tiempo de caída libre? Está definida de esta manera. La tasa de formación estelar es la masa de gas de la nube entre su tiempo de caída libre por este factorcito que es la eficiencia por tiempo de caída libre. Esto se puede poner en términos de densidades superficiales de masa. Esta es la densidad, la tasa de formación estelar superficial. Esta es la densidad superficial de gas. Este es el tiempo de caída libre de nuevo. Esta es la fracción de gas molecular. Y entonces la eficiencia, pues básicamente es la tasa de formación estelar entre la masa de gas multiplicada por el tiempo de caída libre. Y entonces, por ejemplo, en este paper de 2012, Krumholtz y compañía muestran que si uno mide esto, toda una infinidad de tipos de regiones parecen tener una eficiencia por tiempo de caída libre del orden del 1%. Y nosotros en nuestro paper del año pasado nos ponemos, esto es algo que nos dicen mucho, si la eficiencia es del 1% por tiempo de caída libre, no puede ser que las nubes estén en caída libre, ¿verdad? No tiene que estar cayéndose 100 veces más despacio que el tiempo de caída libre, básicamente. Y lo que decimos, nuestra respuesta a eso es, ojo, el tiempo de caída libre evoluciona en la nube. Cuando uno mide una región de formación estelar y mide la eficiencia como la masa en estrellas entre la masa en gas y la multiplica por el tiempo de caída libre, tiene uno que pensar que no está midiendo cosas que corresponden al mismo momento en el tiempo.
La masa en estrellas se ha acumulado a lo largo de toda la historia de la nube, mientras que el tiempo de caída libre se deriva de la densidad instantánea de la nube. Eso lo que quiere decir es que el tiempo de caída libre que yo le mido hoy a una nube es el que tiene hoy cuando su densidad es alta. Pero si la nube se ha venido contrayendo, en el pasado la densidad era más grande y el tiempo de caída libre era más largo. Entonces, usando la misma formulita que usamos hace un rato para medir los tiempos de inicio del colapso en regiones de diferentes masas, también podemos calcular la evolución del tiempo de caída libre en una región dada que se está colapsando. Y lo que es súper interesante es que esta curva es una curva que hace así, ¿no? El tiempo de caída libre se hace cero en un tiempo finito, porque es cuando la nube llega al centro, ¿verdad? O alguna parte de la nube se colapsa y forma una singularidad. Entonces, lo que se puede demostrar es que el promedio del tiempo de caída libre durante todo el proceso es muy grande, es muy cercano al tiempo de caída libre inicial. Es decir, cuando yo mido la masa en estrellas de una región, estoy midiendo la masa en estrellas que se ha formado en esa región a lo largo del tiempo de caída libre desde que inició. Pero el tiempo de caída libre hoy puede ser mucho más pequeño. Aquí en este ejemplo, yo estoy diciendo, si la densidad final es 100 veces, si la densidad actual es 100 veces mayor que la densidad inicial, entonces el tiempo de caída libre hoy es 1/10 del tiempo de caída libre inicial, pero el promedio del tiempo de caída libre es 0.7. Es decir, la nube ha evolucionado a una tasa similar a la del tiempo de caída libre inicial durante la mayor parte de su evolución. Por lo tanto, hoy lo que pasa aquí es que uno está multiplicando por un tiempo de caída libre mucho más pequeño que el tiempo característico durante el cual hemos estado formando estrellas en la nube. Y por eso se ve tan chica, pero eso no es una evidencia de que realmente las nubes estén soportadas, ni mucho menos. De lo que es evidencia es de que el colapso gravitacional es una cosa extremadamente no lineal que empieza despacito y se acelera mucho al final. Para terminar, me voy a ahorrar lo de formación de filamentos. Ya les dije, es esencialmente como similar a lo que pasa en la red cósmica. El colapso gravitacional en ausencia de presión térmica produce incrementos en las anisotropías. Entonces, elipsoides triaxiales colapsan hacia sábanas y las sábanas colapsan hacia filamentos. Y básicamente así proponemos nosotros que se forman los filamentos en las nubes moleculares. Entonces, de nuevo, con respecto a la simulación que les mostré hace un rato, aquí hay un zoom. Esta es en la escala de 15 parsecs, ¿no? Y lo que estamos viendo es un filamento y cómo forma estrellitas. Cada punto es una estrella y se puede ver cómo están. Claro, lo malo es que está muy brincoteada la simulación, pero espero que la puedan ver. Oh, no se puede. A ver. El chiste es de que se empiezan a formar estrellas en el filamento en varios sitios. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que hay varios sitios de formación estelar en el mismo filamento. Cuando cada uno empieza a formar estrellas masivas, empieza a barrer con el gas a su alrededor. Y al hacerlo, entonces corta el suministro de gas a la región. Hoy hay varios papers que sugieren que el gas en los núcleos densos, en los que les llaman hubs, en los filamentos, puede ser que se consuma completamente formando estrellas, pero que el efecto de las estrellas masivas sea cortar el suministro de gas a través del filamento y que eso sea lo que interrumpa el episodio de formación estelar. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esta formación de cúmulos estelares en esta estructura jerárquica de las nubes moleculares? Bueno, la primera es que los cúmulos estelares también tienen una estructura jerárquica y fractal. Esta es una imagen de cómo se ve un cúmulo, este cúmulo en la simulación, y se ve que tiene varios elementos. Estos son descomposiciones del mismo grupo de estrellas, pero usando un algoritmo de amigos para identificar estructuras. Y aquí se ve, y lo que vamos haciendo es variar lo que se llama el parámetro de agrupamiento del
del algoritmo de amigos de amigos, y según se va variando, se ve que las estructuras que surgen son cada vez más chicas, de manera que esto tiene como una estructura fractal, ¿no? Tiene estructuras dentro de estructuras dentro de estructuras, justamente como se ve en las simulaciones numéricas para las nubes, pero también se ve en la estructura de los cúmulos estelares. Lo segundo es que aparecen correlaciones masa-edad y correlaciones entre la masa y la edad con la distancia, es decir, se producen gradientes de edad y de masa primordiales, que no son el resultado de la interacción de n cuerpos en el cúmulo, sino son gradientes que se producen por la estructura misma de la formación estelar en la nube. Entonces, por ejemplo, a ver, tengo una mano levantada. Oh, Enrique, no, me espero al final, solamente la levanté para el rato. Ah, ok, Sí, perfecto. esperemos hasta el final porque ya faltan 4 minutos para la 1. Ok, perfecto. Entonces, las estrellas se forman en los filamentos, pero eso quiere decir que están dispersas alrededor del hub principal. Por otro lado, la tasa de formación estelar, como dijimos, se acelera y las estrellas masivas se forman tarde. Por último, pero entonces esto quiere decir que en la parte central, que es la más densa, es donde se forman las estrellas masivas, pero más tarde, porque le lleva tiempo a las estructuras para alcanzar esa densidad. Y por lo tanto, se forman gradientes, se producen gradientes de masa. ¿Por qué? Porque las estructuras que se forman en los filamentos no son muy masivos. Entonces, son como formación estelar secundaria. Ahí hay estrellas de baja masa. Sin embargo, en el hub central, ahí está cayendo el material gaseoso de los filamentos, ese está creciendo en masa y densidad y en un momento dado llega a poder producir estrellas masivas. Entonces, se produce este gradiente, me voy a ir directo, y hay evidencia observacional que comprueba estos gradientes, ¿no? Entonces, aquí se puede ver, por ejemplo, en nuestra simulación, cómo hay en un clúster, uno de los clústeres de la simulación, las estrellas más masivas están todas muy cerca del centro del clúster, mientras que las estrellas más lejanas son de baja masa. También se encuentran correlaciones masa-edad, y ahorita precisamente estamos tratando de comparar con las observadas en Orión. Entonces, los isocontornos en esta gráfica son la correlación bidimensional, o bueno, el histograma bidimensional en este espacio de masa-edad de las nubes del clúster en nuestra simulación, y los puntos son el clúster de Orión, ¿no? El clúster D de Orión, como lo llamaron Kunkel y compañía en su paper. Y se puede ver que en general la coincidencia pues, es razonable, ¿no? Por último, yo quisiera terminar con los efectos del feedback en esta estructura jerárquica. Una cosa muy importante, como decíamos, es que el clúster se ensambla jerárquicamente. Y luego, la dispersión del gas está dominada por la estrella más masiva. Entonces, ¿qué hicimos en esta simulación, en este paper? Este es un paper que está ahorita en arbitraje. Comparamos la simulación que ya les mostré con una simulación igual, pero sin feedback, ¿no? Y esto es muy interesante porque entonces la simulación sin feedback nos permite ver qué pasa cuando, qué pasa como consecuencia solo de la gravedad, y en la otra podemos ver qué pasa cuando el feedback se activa. Estas son gráficas de la distancia de cada una de las estrellas, cada puntito es una estrella, y están coloreadas por subgrupos en la región, porque justamente vimos que tiene una estructura así como fractal, entonces hay grupos dentro de grupos dentro de grupos, ¿no? Y aquí se puede ver entonces que el cero es cuando del tiempo es cuando se formó la primera estrella, y el cero de la distancia es el centro de masa del cúmulo principal. Y aquí se pueden ver otros subgrupitos que se forman después. Estos son la formación estelar secundaria que se da en el filamento que nutre al hub central. Y pueden ver que aún sin feedback se forman varios de estos grupitos.
Y estos son muy compactos, ¿no? Porque aquí pueden ver que la dispersión de distancias es bien pequeñita. Estos grupitos son súper compactos. Lo pueden ver en esta imagen acá. Esta es la simulación con feedback y esta es la simulación sin feedback a diferentes tiempos. Y ustedes pueden ver que la distribución de estrellas es mucho más compacta en el caso sin feedback que en el caso con feedback, ¿no? Y entonces, justamente, ¿qué pasa? Cuando se produce el feedback y nace la estrella más masiva, que nace más o menos a este tiempo, entonces todos estos grupitos se empiezan a dispersar cuando la onda de choque de la región H2 que se expande los alcanza. Y entonces ustedes pueden comparar la evolución de este grupo sin feedback a la evolución del grupo con feedback y se puede ver como cuando pasa la onda de choque, bota al gas que tenía ese grupo y entonces el grupo se empieza a dispersar. Pero más interesante que eso, podemos ver que hay un solo episodio de formación estelar estimulada. Este grupo verde acá no tiene contraparte en la simulación sin feedback. Entonces tenemos un caso de un grupo que nació debido a la compresión de la onda de el gas, pero la mayor parte existían que están presentes aún sin el feedback y de hecho nacieron antes, como pueden ver aquí, antes de que pasara la onda de choque. Esta línea aquí muestra choque por las distancias de cada grupo al centro de masa, ¿no? Y entonces estos grupos ya preexistían y solamente este grupito nació poco después del paso de la onda de choque. Entonces, al menos en esta simulación, la formación estelar estimulada sí ocurre, pero más que ser la regla, es la excepción. Y bueno, yo creo que con eso ya paro, porque ya se me hizo tarde y me voy directamente a las conclusiones. Este es nada más quisiera mostrarles un diagrama que pusimos en el paper de resumen del escenario del año pasado, que nos muestra toda la secuencia evolutiva de las nubes desde su formación hasta su destrucción. Primero crecen porque hay una colisión de flujos que está chocando, que está formando una nube densa en su interior, ayudada por inestabilidad térmica. Cuando la nube se hace suficientemente densa, alcanza su masa de G y empieza a contraerse gravitacionalmente. Como consecuencia de esta contracción gravitacional, se empiezan a producir las contracciones secundarias, la contracción jerárquica, se empiezan a formar los filamentos. Algo que no mencioné, pero está mencionado en el paper de Lee Hartman de 2001, se empiezan a formar las moléculas y empieza luego la tasa de formación estelar empieza a aumentar, la masa promedio de las estrellas que se forman también aumenta. Primero se da formación estelar de baja masa, pero luego se da formación estelar de alta masa, y finalmente esta formación estelar de alta masa destruye a la nube y dispersa una gran cantidad del gas. Y bueno, dentro de todo eso, pues aquí queda el resumen del escenario y pues si lo quieren ver, y yo mientras tomo preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Enrique, por la exposición. Hay muchas preguntas. Tengo 6 manos alzadas. Si de pronto hacemos las preguntas bien puntuales, yo creo que alcanzaríamos todos. Adelante primero, Miguel. Ok, gracias. Enrique, muchísimas gracias por tu plática. Excelente, muy, muy interesante. Gracias. Tengo una pregunta, comentario. Este proceso que tú describes del colapso entre una pared, un filamento, como les hago que pues ese colapso es el Dobis, ¿no? Para nosotros en cosmología. Y ese proceso en estructura a gran escala, que es lo que yo estudio, nos da básicamente una teselación de Borodin y nos da esta red de células. Nosotros hemos estudiado por mucho tiempo en la red cósmica las estructuras que se forman, ¿no? Cómo están conectados los filamentos, las paredes, tratando de hacer la relación entre esto y formación de galaxias y formación estelar en galaxias. Ahora, ¿hay estudios parecidos en esta área? Porque a mí me parece que es algo, bueno, es bellísimo, ¿no? Me parece que es algo perfecto para aplicarlo. Fíjate que siento que no hay mucho, ¿no? De hecho, y por eso yo sí tengo mucho interés en tratar de convencer a los cosmólogos de que traten de convencer a mis colegas de forma nube moleculareros, ¿no? Porque en realidad este mito del que hablé al principio, yo creo que ha sesgado todos los estudios de las nubes moleculares, ¿no? Entonces, la gente tradicionalmente no ha pensado
en la estructura de las nubes moleculares y de los cúmulos estelares como consecuencia del colapso gravitacional jerárquico, sino lo ha pensado como consecuencia de la turbulencia altamente supersónica. Entonces, este es el problema de cómo interpretas las observaciones, ¿no? Que justamente era lo que pasaba con el diagrama ese de Heyer que comentamos hace un ratito, que se puede interpretar de dos maneras completamente diferentes, ¿no? Tú lo puedes interpretar como que los puntos que están por superviriales tienen que estar en expansión, claro, pero eso lleva a la hipótesis implícita de que la turbulencia funciona como una presión y esta presión sobrepasa a la atracción gravitacional y entonces causa una expansión. Pero si tú dices, hay un campo de velocidades que puede venir alimentado del exterior, que puede apuntar hacia adentro o puede apuntar hacia afuera, entonces ya la cosa cambia. Entonces, justamente nosotros estamos tratando de demostrar algo que ahorita estamos tratando de hacer, es convencer a la gente de que en este tipo de escenario, debe de haber mucho menos choques que en el escenario de turbulencia altamente supersónica. ¿Por qué? Porque los flujos gravitacionales son más suaves, ¿no? Como en la acreción de Bondi o nosotros lo vemos en la formación de los filamentos. No se producen choques. La gente hoy en día todavía piensa que los filamentos son estructuras producidas por choques, que de alguna manera los choques te dan sábanas y dentro de las sábanas se forman filamentos, ¿no? O en la intersección de sábanas o cosas así. Yo no veo cómo eso pudiera funcionar, pero al interpretarlo así tendría que haber fuertes choques, ¿no? Y que deberían ser detectables su emisión, los saltos de velocidad, etcétera. Y en cambio, en el escenario gravitacional no lo hay. Entonces, precisamente, buscar formas de discernir, ¿no?, entre los dos escenarios, yo creo que es muy importante y es lo que nosotros estamos buscando hacer actualmente. Pero por lo mismo, no ha habido este tipo de estudios porque la gente, en el paper que estamos haciendo justamente, les digo, pues hay una predicción muy sencilla. Los núcleos densos chiquitos preestelares deberían de tener su parte central proporcional a la longitud de Jeans y por lo tanto debe de haber una relación densidad-tamaño ahí, ¿no? Y me dice uno de mis coautores, pero eso es medio obvio, ¿no? Que nadie lo había visto. Le digo, pues es obvio si piensas que son estructuras formadas por colapso gravitacional, pero no es obvio si piensas que son estructuras formadas por turbulencia, porque entonces no hay ninguna interacción gravitacional. Ajá. Entonces, yo creo que hay pocos estudios precisamente por eso, porque no se han interpretado como colapso gravitacional, sino como resultado de la turbulencia supersónica. Ok, gracias. Vamos con Aida. Adelante, Aida. Me encantó la plática, Enrique, gracias. Gracias. La función inicial de masa estelar es un ingrediente indispensable para síntesis de poblaciones, para modelos de evolución química de galaxias. ¿Tiene sentido hablar de la función inicial de masa estelar e intentar medirla? Sí, sí, o sea, por supuesto que sí lo tiene. Lo que hay que hacer es entenderla. De hecho, nosotros ahorita estamos pensando que dentro de este escenario se puede dar una interpretación muy diferente. De hecho, estamos pensando, nada más que todavía, eso sí está apenas en el tintero, ¿no? Está como gestándose, en que en nuestras simulaciones, la IMF se construye a lo largo del tiempo, ¿no? Y de hecho, hay una predicción que en regiones de formación estelar temprana, la tasa de la distribución de masa estelar debe de ser deficiente en estrellas masivas, ¿no? Y por el contrario, en regiones de formación estelar muy masiva, como ahí es donde está cayendo el material ya a un pozo de potencial muy profundo, entonces la formación de estrellas masivas incluso puede ser exagerada. Y platicando, por ejemplo, con Krupa, ahí se me olvida su primer nombre, con Pavel Krupa, me comentaba que justamente sí hay regiones de formación estelar muy masiva en donde se ve que la tasa que las estrellas masivas son sobreabundantes, ¿no? Y entonces nos da la impresión de que la IMF se puede construir en el tiempo tomando en cuenta que en diferentes etapas evolutivas el peso relativo de las estrellas masivas es diferente y esto se satura o termina cuando las estrellas masivas destruyen la nube, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que sí tiene sentido medirlo y de nuevo creo que se puede dar un argumento mucho más evolutivo, ¿no? Pero esto es algo que estamos así
poniendo en el tintero ahorita, ¿no? Gracias. Ok, perfecto. Adelante, Vladimir. Tienes el turno. Sí, gracias. Excelente plática, Enrique. Muchísimas gracias. Gracias. Voy a hacer una pregunta que a lo mejor más que pregunta es un comentario provocativo, y si no tienes respuesta ahorita no hay problema, ¿no? Está relacionado con la conexión local-global. Obviamente la formación de las nubes moleculares se da en el contexto de la galaxia, en contextos de propiedades globales del medio interestelar, dinámicas, termodinámicas. Tú sabes que el tiempo de depletion o el tiempo de agotamiento, medido como la tasa de la masa de gas, en este caso molecular, masa de H2, entre tasa de formación estelar, a nivel de las galaxias es del orden de 2, 3 gigaaños. O sea, el tiempo de agotamiento es bastante lento. En el caso, por ejemplo, de tu modelo, de tus simulaciones, seguramente van a andar en decenas de megaaños. Sí. Entonces, ¿por qué esa tremenda diferencia entre el tiempo global de agotamiento y el tiempo, digamos, más así local de agotamiento? Y esto Sí. me lleva a la pregunta de cuáles son tus condiciones iniciales en todo este hermoso paradigma que has planteado, pero tiene que estar sujeto a ciertas condiciones iniciales y de frontera que se dan en el seno de las propiedades globales de gran escala del medio interestelar. Sí, no, pues es una excelente pregunta. Esto que tú mencionas, de hecho, yo creo que es bien conocido, ¿no? Es como, ¿por qué las nubes están por arriba de la relación de Koenig-Schmidt normal? Porque lo que no veo aquí cómo hacer es salirme. Ah, sí, ya aquí, perfecto, ¿no? Déjame ir al diagrama de Koenig-Schmidt, ¿no? Por ejemplo. Acá. Y entonces, por ejemplo, acá está la relación de Koenig-Schmidt, es esta línea un poquito más empinada, ¿no? Esta es como la normal. Luego están las nubes como de baja densidad columnar y luego están objetos más densos, y estos parecen tener una pendiente menor, pero están como desfasados, ¿no? Aquí se sabe que en nubes aisladas la pendiente más bien es como 1. Y bueno, pero aparte, si tú agarras la relación Koenig-Schmidt para galaxias, se ve que las nubes individuales están por arriba. Esto la gente lo interpreta como que el factor de llenado de las nubes es bastante más pequeño que el factor es bastante pequeño, de manera que entonces no, digamos que unas cuantas nubes tienen que darte para la formación estelar de toda la galaxia, como quien dice. Y de ahí surge un poco esta idea. Pero ahora, dentro del esquema evolutivo, ¿cómo entenderlo? ¿No? Bueno, pues justamente nosotros lo entendemos así. Las nubes van evolucionando, digamos, a lo largo, porque a final de cuentas, la pendiente de esto, o más bien dónde están localizados los puntos aquí, te habla de este tiempo de depresión, ¿no? Los que están más arriba tienen tiempos de depresión más cortos y los que están más abajo lo tienen más largo. Entonces, aquí nosotros vemos que una nube molecular, por ejemplo, que de hecho empezó su vida como una nube atómica fría, pues al principio tiene un tiempo de depresión infinito porque todavía no forma estrellas, ¿no? Y luego, como según va pasando el tiempo, va formando estrellas y de pronto se vuelve más corto su tiempo de depresión. Entonces, en realidad, de lo que se trataría aquí sería de hacer una estadística viendo qué fracción del tiempo pasan las nubes y luego qué fracción del gas total de las galaxias está en el estado de estas nubes. Este es digamos, un modelo muy evolutivo en donde la estadística hay que verla como la fracción del tiempo evolutivo que una nube pasa o una región del medio interestelar pasa en cada modo de vida, ¿no? Puede ser una nube de H1, una nube molecular de baja masa, una nube molecular de alta masa o un mini burst, ¿no? Y entonces yo creo que esa sería la manera de hacerlo. Y en un paper con Manuel Zamora intentamos hacer algo en esa dirección que podría ser como una respuesta, ¿no? Okay. Gracias. Listo, perfecto. Adelante, Jorge Ballesteros. Adelante, Barrera. Gracias, Nisim. Enrique, muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Mi pregunta respecto a algo parecido que decía Vladimir, es en el sentido que nosotros cuando estamos estudiando
regiones con gas molecular en aproximadamente 100 galaxias del universo cercano, y encontramos que hay una fuerte correlación entre la tasa de formación estelar y la presión hidrostática, medida a través de la densidad de gas y estelar. Entonces, la interpretación que se le da usualmente a esto es que la tasa de formación estelar es autorregulada, ¿no? Entonces yo quería saber si con tus simulaciones, con tus modelos, tú encuentras algo parecido, o esto tiene que ver ya con la escala que nosotros estamos mirando, que es del orden de los kiloparsecs. Ujú. Sí, no, totalmente de acuerdo. Sí, la formación estelar es autorregulada. Fíjate que en realidad esto como que a lo que se dirige es a que nosotros, a la hora de que estudiamos nubes moleculares, digamos que estamos resolviendo en el tiempo la evolución de las nubes, ¿no? Pero a nivel de una galaxia, pues lo que tienes que hacer es como el promedio temporal de la evolución de las nubes, ¿no? Ahora, por supuesto que esto tiene que ver con la presión, porque a diferencia de muchos de mis colegas que sienten que como que la presión es lo fundamental, yo pienso que lo que es fundamental es la profundidad del pozo de potencial gravitacional. Y de ahí surge la presión. Es claro que la presión es como un paso intermedio, ¿no? Si una nube, o sea, la presión es más alta, más cerca del centro de la Tierra que más lejos, ¿no? Entonces, entre más cerca o más profundo estás en el pozo de potencial, pues mayor tiene que ser la presión. Ahora, entonces, claro, si tú tienes muchas nubes a escala de una galaxia completa y estás promediando una población de nubes que se encuentran en diferentes estados evolutivos, entonces justamente pues eso te va a dar un promedio, ¿no? Que es parte de la respuesta también a lo que preguntaba Vladimir. Entonces tú tienes una fracción del gas que está pasando por la etapa de formación estelar. Y esa formación estelar está agitando, ahí sí, incluso en galaxias más activas, pues por supuesto que está agitando la turbulencia, y esto es como una olla de agua hirviendo, ¿no? Entonces el material está ebulliendo y tú tienes una presión promedio, una tasa de formación estelar promedio, pero por supuesto que si la gravedad es la que está determinando la intensidad de la tasa de formación estelar, en promedio en la galaxia, pues a mayor pozo de potencia, a más profundo pozo de potencial, mayor tasa de formación estelar, y entonces pues, resulta una correlación. Entonces yo creo que sí, por supuesto que sí. Esto es como el punto de vista microscópico resuelto en el tiempo de lo que ustedes ven a escala macroscópica promediado en el tiempo, ¿no? Y sería muy interesante ver si se puede dar ese paso. Nosotros, como les digo, tenemos un paper que si quieren podemos comentar a ver qué tan cerca o qué tanto se acerca a lo que ustedes quisieran obtener, ¿no? Claro que sí. Y entonces lo que tú dirías es que la presión hidrostática, tal y como lo estamos midiendo, lo que está trazando es el pozo de potencial. Eso me gustaría decir, ciertamente. Y como les digo a mis colegas y a mis estudiantes, si no, ¿de dónde sacas esa presión? ¿No? O sea, por supuesto, podrías decir, la saco de la tasa de formación estelar, pero si no está compensada por un pozo de potencial, pues lo que vas a hacer, ahora sí vas a hacer lo que decía Luis, vas a volar el material y lo dispersas, ¿no? Entonces, para que lo puedas mantener más o menos, si quieres no hidrostático, pero sí estacionario, pues necesitas un pozo de potencial igualmente profundo que te contrarreste esa presión, ¿no? Ok, muchas gracias, Enrique. Perfecto. Adelante, Mauricio. Enrique, has resumido muchos años de trabajo y muchísimos conceptos. Todo esto, y motivado por mi pésima memoria, muchos de tus resultados me parecieron así muy similares a otros modelos, en particular el de la acreción competitiva de Ian Bonnell y colaboradores, pero debe haber diferencias básicas. Si puedes resumir en 3 minutos cuáles son esas diferencias conceptuales con ese otro ¿Cómo modelo. no? No, de hecho, en el paper del año pasado, ese paper para mí ahorita es como donde tratamos, así como esta plática trata de resumir todo, el paper del año pasado trata de hacerlo también. Una cosa de las que decimos es comparamos con varios modelos, y lo que decimos es de que este modelo es perfectamente consistente con el de acreción competitiva, excepto a escalas grandes, porque los modelos de acreción competitiva de Bonnell y sus colaboradores se paran, se detienen
en las escalas de algunos parsecs, ¿no? Es decir, sus simulaciones casi siempre empiezan con clumps que son del orden del parsec o algo así, y los dejan caer. En la medida en que esto sea más o menos autosimilar, yo puedo esperar que sea similar a escalas más grandes. Con una sola salvedad, ellos siempre empiezan con nubes esféricas, y de acuerdo a la idea que nosotros tenemos de que las nubes se forman por compresiones en el medio difuso, entonces más bien las nubes deben de ser planas. Entonces, mis estructuras más grandes, nosotros alegamos que son esencialmente bidimensionales, pueden estar torcidas, etcétera, pero son esencialmente bidimensionales. Eso por un lado. Eso hace también que el pozo de potencial sea menos profundo. Entonces, las diferencias son, principalmente, yo diría, a ellos les falta la acreción desde las escalas más grandes, ¿no? Ellos tienen una nube que se colapsa, y entonces lo que ellos ven a escalas chicas, nosotros debería de verse también repetido en la interfase entre sus clumps y las nubes madres a las que pertenecen. Esto ya se ve más bien en simulaciones, estas de zoom in, de galaxias completas, en donde luego ven la evolución de las nubes moleculares gigantes, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, entonces, nosotros decimos, a escala de la formación estelar local, ciertamente lo que vemos es acreción competitiva, ¿no? Lo que les falta es la escala más grande, la escala de la GMC, ¿no? De la nube molecular gigante, que ellos no tienen. Y la estructura filamentaria, que es decir, las nubes moleculares gigantes son terriblemente filamentarias, y el flujo de acreción, nosotros alegamos, entonces se da del bulto de la nube hacia el filamento y del filamento hacia los hubs. Esa es la parte que ellos no ven. Pero yo diría que más bien nuestro modelo es como extiende el modelo de acreción competitiva hacia las escalas de las nubes moleculares gigantes, ¿no? Y ha explorado entonces también la naturaleza de los cúmulos, etcétera, ¿no? De todo lo que surge. Gracias. Adelante, Hernán, adelante. Y finalmente, después de Hernán viene Pepe Franco y ya acabamos. Ok. Bueno, mi pregunta es más en la parte esta de donde compara edades teóricas y edades observadas, ¿no? Las edades observadas, pues realmente es un dolor de cabeza estimarlas, y por supuesto, pues tienen incertidumbres que dependen mucho también de dónde estás en cuanto a la edad que estás calculando y también a la masa estelar. Y por supuesto también depende de los modelos. Por ejemplo, modelos magnetizados pues dan edades relativamente más altas, sistemáticamente más altas que modelos no magnetizados. Entonces mi pregunta es, primero, en la parte esta de la comparación de las distribuciones de edades, ¿las edades observadas las pesan por las incertidumbres? Pues sí, lo que hacemos en esta, a ver, déjame ponerla, estaba por aquí. Porque la de Kunkel, cuando... Esta, ¿no? O no, la distribución de edades. Sí, distribución de edades. Sí, acá está. Entonces, en esta, de hecho, sí, si tú ves, hay dos histogramas que vienen de la simulación. El clúster 1 es en la simulación, y Orión D, pues es Orión D, ¿no? Pero la línea verde son las edades y las masas son para estrellas cuyas edades vienen directamente de la simulación. Por eso aquí les llamamos crudos. Y luego el histograma gris es haciendo una observación sintética de las masas y edades de las nubes. Lo que hicimos fue con Marina, fue pasarle a ella las edades y masas de nuestras estrellas, y ella con esas edades y masas que hizo, las puso, se imaginó, digamos que representó algunas propiedades, no me acuerdo si su brillo en cierta longitud no me acuerdo exactamente qué hizo, pero lo que hizo fue hacer una estrella, digamos, sintética a partir de la edad y la masa de nuestras estrellitas. Y esa, de acuerdo a la emisión de esa estrella que se espera, ponerla en un diagrama de color magnitud, para de ahí inferir su estrella, su edad y su masa, como ella infiere las de las observaciones. Entonces, digamos que el histograma aquí rosa pretende simular las incertidumbres de las observaciones. Y como se ve, de hecho, ajusta mejor
con, perdón, no el histograma rosa, el histograma gris, pretende simular las incertidumbres de las observaciones y como se ve, ajusta bastante mejor al histograma observado en Orión que el histograma de las edades crudas, porque este se nos corta aquí, ¿no? Hay como que tenemos una deficiencia de estrellas más viejitas, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Creo que cualquier sugerencia para hacer una comparación más realista, pues también sería muy bienvenida, ¿no? ¿Y qué modelos son los qué modelos evolutivos? ¿Modelos magnetizados o estándares? ¿Tú dices de las estrellas mismas o de la simulación? Para determinar las edades de las estrellas. O también de la simulación, ¿no? Sí, o sea, en la simulación nosotros sabemos en qué momento nace cada estrella y en estas simulaciones ya nacen con la masa final que va a tener. Sí, perdón, de los sintéticos. Para los sintéticos, ahí sí tengo que confesar que no estoy seguro exactamente qué modelos evolutivos usó Marina, pero tendríamos que checar con ella. Adelante, Pepe. Muy bien, bueno, pues una felicitación también, Enrique, padricísima la charla y efectivamente condensa muchísimo de lo que has hecho y además a mí me da mucho gusto que iniciaste primero con una visión totalmente turbulenta del asunto y te has movido a otra visión, lo cual pues es súper enriquecedor. Entonces, felicitaciones, Enrique. Tengo un par de comentarios que no son muy importantes, pero sí me gustaría que los platicáramos en otro momento. La tasa de formación estelar esta que hicieron Krumholtz y McKee, con la eficiencia de formación estelar multiplicada por la masa de la nube entre el tiempo de caída libre, la relación esta que obtienen del 1%, la verdad no me queda claro cómo la obtuvieron, pero digamos, ahí hay dos puntos. Uno es el que dijiste que que el tiempo de caída libre varía con el tiempo, pero el otro que yo creo que es muy importante es que la masa de la nube es una masa que cambia con el tiempo. También, no, sí, digamos, entonces ese cociente es un cociente que depende del tiempo, no únicamente el tiempo de caída libre. Exacto. Con lo cual, pues esto no me queda muy claro qué tan útil pueda ser. En tus modelos de formación. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo malo es que Krumholtz ha influenciado a toda la comunidad con esto, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo sé. Digo, la visión de ellos es la visión estándar, la que pesa en todos lados. Pero yo creo que se puede hacer algo mucho mejor, porque efectivamente tus modelos de formación de nubes con flujos convergentes pues obviamente implican que no solamente la masa es algo que está variando en el tiempo, sino que no necesariamente la cantidad de gas que está entrando al flujo convergente no necesariamente es molecular, como lo pusiste quizá en tu última transparencia, en donde das así el historial de cómo se dan las cosas, en donde la formación de moléculas. Dijiste, bueno, esto lo obtuvo Lee Harman en 2001, no recuerdo cuándo, ¿no? Pero bueno, sí. El punto es que habría que hacer algo un poco más refinado y con mejor física de esa parte. Y bueno, pues eso lo podemos platicar después. Y el segundo comentario es sobre obtener la función inicial de masa. No sé si quieres, te comento brevemente a este respecto, porque una de las transparencias que me tuve que brincar ya, justamente ataca ese punto, ¿no? Okay. Esto está en el paper nuevo en el que está ahorita en arbitraje con Alejandro González. Esta es una gráfica de alrededor de uno de los cúmulos en esta simulación. Esta es una gráfica del gas denso que hay hasta una cierta distancia alrededor del centro de masa, es decir, en regiones esféricas hasta de estos tamaños. Entonces la curva esta rosa o magenta es hasta 1 parsec y la última es esta curva gris hasta 20 parsecs alrededor, ¿no?
Y aquí pues se ve la evolución de la masa de gas. Una cosa que no tuve tiempo de mencionar, pero que nos sorprendió muchísimo, es que la masa de gas en la nube o en la región, al principio, hasta que no es destruida la nube por el feedback, la masa de gas aumenta más rápido que la masa en estrellas. Entonces, de hecho, no solo lo que decías, sino que de hecho la eficiencia aparente puede hasta disminuir. Ajá, porque la masa estelar no aumenta tan rápido como la masa en gas, ¿no? Entonces, aquí se ve clarísimo, ¿no? Y entonces el resultado neto es que la eficiencia que tú mides en un momento dado, que los observadores pues sí muy frecuentemente dicen, la eficiencia es la masa en estrellas entre la masa en gas o la masa total. Pues sí, pero si tomas en cuenta esta acreción hacia la región, entonces resulta que la región está acretando más rápido que las estrellas o que se está formando estrellas, ¿no? Entonces, esto que dices es totalmente cierto y de hecho ahora a mí una de las cosas que quiero entender es cómo puede pasar esto, ¿no? Que la masa de la nube aumente más rápido que la masa de estrellas que está formando. Esto quiere decir que no hay un flujo completo desde la fase más difusa hasta la fase estelar, ¿no? O sea, se está acumulando gas, material, masa, se está acumulando en el gas, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dices, y esto de la eficiencia de formación estelar es algo mucho más complejo que nada más medir así instantáneamente las masas, ¿no? De acuerdo. Y bueno, el último comentario es sobre la función inicial de masa, que, bueno, no solamente es complicado, sino que yo creo que el hecho de que tengamos tan poquitas estrellas masivas, no solamente es reflejo de que primero se forman las pequeñas, como tu modelo predice, lo cual pareciera ser correcto y va muy en la dirección de lo que se observa, sino que además las que tienen el feedback importante son las estrellas masivas y cuando aparecen, pues ellas destruyen el material del cual se formarían, con lo cual pues inhiben la formación de no solamente de más estrellas pequeñas, sino de más estrellas grandes, ¿no? Entonces, el que haya pocas estrellas grandes, desde mi perspectiva, pareciera ser resultado de la cantidad de energía que inyectan en el poquito tiempo en el cual viven, ¿no? Eso es cierto, nada más que una cosa que sí hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, en nuestras, de hecho por aquí tengo un diagramita que era de las, a ver si lo veo, si no, acá está, ¿sí? Esta, por ejemplo, son histogramas cumulativos, son funciones cumulativas de masa en el cúmulo, ¿no? Como función del tiempo. Esto es precisamente lo que decía yo de que la masa, la IMF es función del tiempo en cada cumulito o en cada grumito, ¿no? Ahora, entonces, uno ve que, por ejemplo, a este tiempo temprano, estos son 20,5 megaaños de la simulación, pero es como 1,5 millones de años después de que se formó la primera estrella. Y en este momento se puede ver que la estrella más masiva apenas tiene como una masa solar. Entonces, de hecho, no tiene feedback que se respete, ¿no? No hay ningún feedback significativo. Sí. Sigue aumentando y no es hasta que se forma una estrella de 30 masas solares aquí, que entonces ahora sí empezamos a inhibir la formación estelar de una manera significativa y entonces el último histograma, porque aquí se ve que una de nuestras estrellas masivas migró, pero entonces ya interrumpimos la formación estelar. Entonces, lo que pasa aquí es que las estrellas masivas se forman tarde, o sea, se forman muchos tiempos de vida de ellas mismas después de que inició la formación estelar. Aquí típicamente es como unos 5 o 6 millones de años en estas simulaciones, lo que se tarda en aparecer una estrella masiva, mientras que una estrella de esta masa, pues dura incluso menos que eso, ¿no? Entonces, no solo es el tiempo de vida de ellas mismas, sino aparte el tiempo que se tardó en que el grumito pudiera producir una estrella de esta masa, que es más, ¿no? O sea, son varios millones de años. Pues muy bien, muchas gracias, Enrique. Al contrario. Felicitaciones. Bueno, pues Enrique, muchas gracias por la presentación, estuvo fabulosa. Gracias, si quieren dejo de compartir, ¿no? Si hay que despedirse, Enrique, pues adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Saludos a